El día de hoy hemos venido a hablar acerca de un tema muy importante que es la nefropatía diabética. En realidad es a pedido de algunos pacientes que sin duda hoy en día estamos viendo con mayor frecuencia esta complicación característica de los pacientes diabéticos pero mal controlados. A veces es penoso, por decir el término más pequeño, que el paciente diabético tenga que llegar a un extremo de presentar una nefropatía diabética. Y cuando me refiero a esta complicación, es que es una complicación que es prevenible, que la mayoría de veces los pacientes no tendrían por qué presentar esta complicación en la diabetes, pero sin embargo se la ve y se la ve con mucha frecuencia, porque hoy en día son muchos pacientes que ya están en una sala de hemodiálisis realizando este tratamiento porque sus riñones dejaron de funcionar. Entonces a veces el paciente no es consciente de lo que puede provocar esta enfermedad devastadora como es la diabetes y a veces no le dan la suficiente importancia que representa el tener un buen control de su glucosa. Esta semana mismo hemos visto con mucha pena en realidad algunos pacientes que llegan a la consulta y llegan ya con mucha delgadez prácticamente, llegan pacientes demacrados, llegan con un estado de salud deteriorado, las piernas muy hinchadas, los ojos hinchados. Y a veces, doctor, dicen, vengo en realidad porque ya ahora me siento mal. Y cuando se hace un diagnóstico es un paciente que lamentablemente ya está en una insuficiencia renal terminal, en donde lo único que le queda al médico a veces es determinar ya que ese paciente haga una preparación para diálisis, porque sus riñones ya dejaron de funcionar. ¿Por qué se provoca la nefropatía? La nefropatía es una de las complicaciones que son completamente prevenibles, pero es por el mal control de la glucosa. Hay pacientes que sin duda ahora me dirán, no, yo estoy bien, estoy gozando de una buena salud. En realidad incluso he tenido casos de pacientes en la consulta que dicen, doctor, yo la verdad ya dejé hasta de tomar el medicamento, ya dejé el tratamiento. Ya a mí me dieron un secreto de un tratamiento natural que yo le podré decir que estoy completamente bien. Y cuando de repente se hacen una glucosa y el azúcar está en 300, 350, 400, y a veces la familia es lo que más bien lo lleva casi obligado al paciente. Dice, vamos hombre, que te hagas atender, que ya se te ve mal, se te ve cansado, te estás durmiendo en donde te sientas, ¿sí? Ya están las piernas hinchadas, un montón de síntomas que el paciente, sin embargo, en realidad obvia. Y a veces cuando ya se dan cuenta que comienza un signo característico de la nefropatía diabética es empezar a tener un aspecto de la orina espumosa. Es un claro ejemplo que sus riñones ya están dejando de funcionar. Cuando usted va al baño, orina y empieza a ver que la taza del baño se llena como que si hubiera sido de espuma o que si le hubiera puesto detergente en el baño, en realidad es muestra clara que sus riñones están eliminando proteínas y esto hace que la orina se vuelva de ese aspecto espumosa, comienza a orinar mucho, comienza a bajar de peso, empieza a tener mareo, náusea, dolor de la cintura. Son síntomas característicos en donde ya el riñón dejó de funcionar. Entonces, el paciente que hoy en día pasa por esta enfermedad tiene que tener cuidado del control del azúcar, del control de la presión, porque recordemos que todos los pacientes diabéticos, casi en un 80%, son diabéticos y también son hipertensos, porque también sufren de presión alta. Estas son dos enfermedades que son compañeras, que una se presenta más adelante, la otra después, como puede presentarse primero la presión, después la diabetes, o la diabetes, después la presión. Entonces el problema es que a veces hay pacientes que no se controlan ni la presión ni la diabetes, es entonces un doble impacto de daño sobre el riñón. Y el riñón, recuerden ustedes que cuando después que los valores de azúcar suben después de 180, el riñón empieza a defenderse, es como que el cuerpo mismo se defiende y dice tengo mucha cantidad de azúcar en sangre, y lo que hace el riñón es eliminar el exceso de azúcar por el riñón. Y en eso ustedes se pueden imaginar que la constancia de días, semanas, años eliminando el riñón azúcar por la orina
llega un momento en que donde el riñón dice hasta aquí, ya se inflamó, se cansó de filtrar y es donde prácticamente el riñón deja de funcionar, el filtrado glomerular baja y el paciente ya presenta nefropatía diabética y tiene que lamentablemente someterse a una terapia de diálisis. Qué penoso es ver que los pacientes que a veces jóvenes, incluso de 25, 30 años, 40 años, que les dio diabetes desde hace unos 5 años, pero no tomaron la conciencia de controlarse, hoy en día una sala de diálisis, dependiendo de una máquina para vivir 3 veces por semana, lunes, miércoles, viernes, dejan de trabajar, se convierten prácticamente en una carga para la familia, porque ya no pueden trabajar, porque tienen que estar destinando su vida y su salud a una máquina, a una unidad de hemodiálisis, para lograr por lo menos subsistir y sobrevivir. Entonces, pero esto se puede evitar cuando el paciente toma conciencia de que la diabetes en realidad es una enfermedad grave, que tiene que controlarse. Ya hemos hablado en este mismo segmento de que hoy por hoy existen muchos medicamentos que incluso permiten ya prevenir el daño del riñón. Como les comentaba, hace unos 15 días atrás tuve la oportunidad de participar en el Congreso Mundial de Diabetes, en donde ya hablamos de medicamentos para prevenir el daño del riñón. Pero usted también tiene que ir orientado a hacerse atender con un profesional especialista en la diabetes, porque hay muchos pacientes que hoy en día están mal controlados. Tenemos que decirlo con frontalidad y franqueza, es que no todo médico en realidad está en la capacidad de tratar una diabetes. A veces el paciente en pro de su economía también, a veces sin duda que a veces el dinero no es que sobra, pero tampoco es que en realidad usted tiene que dejar de lado su salud. A veces su salud es lo más importante, a veces el paciente le da más importancia al trabajo. Dicen, doctor, no me he podido hacer el control del azúcar, he tenido que trabajar, estoy trabajando lejos. Entonces le digo, pero ¿qué es más importante, su salud o el trabajo? Porque si usted se enferma ya no va a poder trabajar. Si usted le da prácticamente nefropatía diabética, ya va a depender de diálisis, ya no va a poder trabajar. Entonces el paciente ahí recién toma conciencia de que su salud es lo más importante y que está por encima, a veces incluso del mismo trabajo. Entonces, esta es una situación que lamentablemente ya la estamos viendo con más frecuencia, por eso es que hago un llamado por este segmento de salud a que se hagan chequear, háganse chequear con su médico de confianza, con su médico especialista en diabetes, que tenga el conocimiento en esta enfermedad, porque como vuelvo y repito, hay pacientes a veces que están tomando medicamentos que ya no se utilizan ni siquiera en el país, a veces ni siquiera se los halla. Y por lo barato, la economía que el paciente a veces se encuentra en el medicamento, está tomando medicación que de nada le sirve. Está tomando medicación, pero con la glucosa de 300. Pero el paciente contento porque dice, estoy tomando medicina. Y a veces el paciente también asume de que tomar medicina es suficiente. Entonces, cuando toma la tableta, se olvida de decir, no, ya estoy tomando la medicación. No es así. La diabetes es una enfermedad lamentablemente que es muy diferente a las otras enfermedades, que está relacionada con nuestro diario vivir, con lo que nosotros comemos, con lo que nos alimentamos. Entonces es una enfermedad muy diferente que tiene que ver con el estilo de vida del paciente. No es solo tomar las tabletas y esperar a que el medicamento cumpla su función, sino que el paciente tiene que hacer conciencia de cambiar su estilo de alimentación. Ahí está el punto clave, cuando el paciente entiende. En nuestra consulta siempre nos profundizamos y nos enfocamos en que el paciente entienda que la dieta, que el cuidarse del azúcar, la panela, el azúcar morena, la miel de abeja, los derivados del azúcar, los carbohidratos, yuca, plátano, papa, arroz, pan, que tienen que consumirse en cantidades prudentes para el paciente diabético. Cuando el paciente entiende y canaliza la idea de que tiene que controlar su comida, es el paciente que en la práctica se controla mejor y que llega incluso a depender de lo mínimo de medicación. Por eso es mi consejo, es que hoy en día hagan una evaluación diferente. Hay medicamentos que hoy en día previenen las complicaciones, ya no como antes, que solo había medicamentos que solo controlaban el azúcar, pero no hacían una prevención de las complicaciones. No lleguemos a estos casos penosos que a veces se convierten en no solamente en un drama para el paciente, sino para toda la familia, porque imagínense tener un paciente con diálisis en donde prácticamente es un paciente que ya depende de una máquina.
La familia entera tiene que ir y llevarlo al paciente porque es un paciente ya delicado, tener que ir llevándolo a la unidad, esperarlo ahí hasta que termine la diálisis, llevarlo de nuevo a la casa porque está malito saliendo del procedimiento, le dan calambres, el paciente convulsiona en la diálisis, a veces generalmente en este mismo procedimiento el paciente pierde la vida producto de un shock, de un infarto, de muchas complicaciones que se presentan en este procedimiento, pero llegamos a eso porque lamentablemente no somos conscientes de que hay que cuidarnos de la diabetes, de que hay que hacer un control. Si usted es diabético, tiene que hacer cada 3 meses un control con su médico. Acuda a su médico de confianza, a su especialista, que le informe, le garantice que usted está haciendo un buen tratamiento, que cuide sus riñones, que cuide su vista, que cuide la neuropatía diabética, ¿sí? Que ese es el momento crucial que en donde usted tiene que hacer prevención. Un llamado a todos los pacientes que hoy en día también quieren hacerse un control, que a lo mejor tienen familiares con diabetes en primer grado, a veces hay papá, mamá diabéticos, hay una cierta sensibilidad a que ese paciente pueda desarrollar la enfermedad, a hacerse un chequeo a tiempo. A veces recuerden que la diabetes es asintomática en las primeras fases y hay que hacerse un diagnóstico temprano. Eso es lo que podemos tratar en este tema para el día de hoy, la nefropatía diabética, complicación seria que lamentablemente lleva incluso a la pérdida de la vida del paciente muy tempranamente, cuando en realidad el paciente no controla bien su salud. Para mí siempre es un gusto llegar a este segmento. Recuerden que para cualquier información al respecto, ustedes pueden comunicarse a los teléfonos 258-5637 para citas médicas o al celular 0999-654-794. Siempre a las órdenes, mi estimado doctor. Muy buen fin de semana para todos y será hasta una próxima oportunidad.